soy de octavo semestre. Eso. Yo soy Juan Luis Gallego, de octavo semestre. Les voy a hablar sobre la entrevista psiquiátrica. Para la asesoría me ayudó la doctora Susana Castellanos, que se reúne en psiquiatría de la Universidad CES. Entonces, vamos a empezar con unas... La idea es hacer esto también un poco más conversado. Entonces, también les voy a ir haciendo preguntitas a lo largo de la charla para que no les dé pena. Acá nadie muerde. Entonces, vamos a hablar sobre principios generales, sobre fases de la entrevista, sobre la relación médico-paciente y al final les voy a hablar unas técnicas que se pueden utilizar, que están descritas, y un caso clínico para que veamos las diferencias entre ciertos tipos de entrevistas. Entonces, de principios generales, primero van a ver que a lo largo de la charla hay varias frasecitas que me gustan poner. Esa es de Immanuel Kant, que es utilizar a las personas como un fin en sí mismo y no como un medio, que es al final del día lo que hacemos en la psiquiatría y en general la idea que deberíamos tener en la medicina. Entonces, ¿qué es la entrevista psiquiátrica? Para ustedes, ¿qué es la entrevista? ¿Qué creen que es importante averiguar en una entrevista más que médica general, en una entrevista psiquiátrica? ¿En qué nos debemos enfocar, por ejemplo, que no veríamos en una entrevista general? ¿Alguna idea, alguna palabra suelta? ¿Qué creen para ustedes que es algo en lo que uno se enfoca principalmente? El examen mental. Sí, sí, un examen mental. Por ejemplo, al indagar uno qué puede preguntar, que probablemente no preguntaría en un examen físico general o en una entrevista a un paciente general. Uno que preguntaría, por ejemplo, qué le interesaría saber más a fondo de esa persona. Podemos indagar por el afecto, por la sensopercepción que pueda tener el paciente. Exacto, pues normalmente uno pasa por alto en otro tipo de entrevistas, pero acá vamos a empezar a ver que tienen mayor relevancia. La entrevista como tal es una comunicación entre el investigador, siendo nosotros los médicos estudiantes, y el sujeto de estudio. Vamos a buscar tener respuestas a ciertas interrogantes que han sido planteadas. Entonces, en la entrevista, ¿quiénes participan? En la entrevista psiquiátrica tiene una particularidad, y es que además del médico y el paciente, tenemos la familia en el proceso para confirmar, agregar o negar información, ya que muchas veces esos pacientes pueden tener ciertas eh, incapacidades o pueden requerir confirmación por parte de alguien externa, ya sea un familiar o alguien cercano. Y la entrevista que vamos a buscar varias cosas en general, vamos a buscar los rasgos psicológicos del paciente, su relación con el entorno, su religión, sus influencias sociales, sus culturales, qué estrategias de afrontamiento tiene, es decir, cómo se enfrenta al mundo y a las dificultades que se le plantean, los mecanismos de defensa y los puntos vulnerables de los mismos. Una buena entrevista que incluir, debemos pensar en un ambiente adecuado, ya que esos pacientes pueden ser que no estén porque ellos quieren o pueden llegar de manera más suspicaces, más dudosos, es que ellos estén cómodos en el ambiente. Lo ideal es que estén a la misma altura el paciente como el entrevistador, que se genere poco a poco esa confianza, en la que más tardemos a hablar un poquito más. Es importante ser puntual, ser conciso, pero ser amplio a la vez. Me explico, es importante vos no correr en la entrevista, no querer como sacarlo rápido de lo que está diciendo el paciente. Lo ideal es que seas más de media hora, pero ya más de una hora el paciente se empieza a perder, se empieza a distraer y se empieza a perder el fin terapéutico como tal de la entrevista, ya sería más como charchismo, por así decirlo. Al tomar notas, tenemos que ser precisos y es importante uno no perder mucho el contacto visual con el paciente, ya que muchas veces ellos tienen claves no verbales que uno pasa por alto. Entonces, por ejemplo, una mirada rápida a una esquina de, no sé, una cara, una mueca, algo que uno puede pasar por alto si está pegado de la libreta tomando notas, es importante y es fundamental en la entrevista psiquiátrica no dejarlo pasar por alto, ya que muchas veces vamos a ser pacientes con ciertas patologías tipo, no sé, la esquizofrenia que pueden estar negándonos, que están escuchando voces o que están viendo cosas, cuando vos los vas a ver mirando a la esquina constantemente, como si hubiera alguien más en la habitación. Entonces es fundamental esas claves no verbales que uno puede ignorar al estar pegado a la libreta todo el tiempo. Acá un ejemplo, por ejemplo, cómo es lo ideal, no hacerlo. Es importante también la forma en cómo vos estructuras las palabras, cómo vos estructuras las oraciones, ya que vos cuando vas a preguntar o proponer, no querés cerrar, por así decirlo, la respuesta del paciente, no querés preguntar tipo, no sé, cierto que tal cosa, que estás llevando la respuesta hacia algo que vos deseas saber. Lo ideal es dejar un poquito más abierto.
Respecto a esto, hay varios tipos de entrevistas. Hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o fluidas. Ya más adelante vamos a ver un poco más a fondo las diferencias entre cada una, pero es importante tener en cuenta eso. Las preguntas muy dirigidas cierran la conversación, lo mismo que las preguntas con respuestas dicotómicas, es decir, sí, no, bueno, malo. Lo ideal es que el paciente hable y que esa apertura verbal que tenga vaya siendo progresiva. También es importante saber que obviamente no todos los pacientes van a tener el mismo nivel educativo, por lo que el vocabulario que debemos tener va a ser sencillo, pero sustancioso. Hay que evitar palabras peyorativas, es decir, que hay que evitar ser como, pues juzgar, ser como groseros, y el lenguaje médico muy excesivo. Hay que intentar llevarnos al mismo punto en que los dos nos podamos entender de manera adecuada. Y como siempre, voy a resaltar varias veces en la conversación el lenguaje no verbal, las miradas que hace el paciente, evitar el uso de expresiones de sorpresa, como que diga, no sé, un paciente que cuenta algo muy profundo y alguien abre los ojos, una mueca, eso siempre va mellando a poco la confianza y va a hacer que se pierda esa relación médico-paciente, que es fundamental en varios casos. Y en la medida de lo posible, que es algo que hemos hablado ya varias veces respecto, por ejemplo, con la pandemia respecto al COVID, es ideal que se vea toda la cara. Nosotros no somos solo ojos, no somos solo algo, nosotros somos toda una cara y es importante tanto para los pacientes como para uno que ellos sepan quién es uno. Entonces es importante que ellos sepan reconocerlo. Las entrevistas, ¿cuáles hay? Está la estructurada, que son preguntas fijas de antemano, son muchas que uno utiliza, por ejemplo, en medicina general. Sufre de algo, antecedentes, etcétera, que tiene un conjunto de órdenes y opciones que el sujeto hace que sea más sistemático y más rápido. Sin embargo, no ayuda a la flexibilidad y puede carecer de profundidad de análisis. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo de esto. La semiestructura es más, por así decirlo, como conversadita. Tiene mayor parte de flexibilidad y hay preguntas planeadas, sin embargo, yo no soy sesgado a las preguntas planeadas. Yo puedo basarme pues como en lo que yo vea del paciente y puedo guiar mi entrevista a lo que ellos necesiten. En la no estructurada no se utiliza casi, por no decir que nunca, que son muy informales, que son más flexibles y que se planean para adaptarlo completamente. Sin embargo, no puede desviarse de las preguntas y eso lleva a uno a confundirse. Entonces es importante tener un esquema mental de qué va a preguntar y en qué se va a fijar. Por ejemplo, acá una pregunta pues para los más grandes, que ya hemos visto psiquiatría, uno, por ejemplo, en qué 5 núcleos se enfoca mucho con la entrevista, que sería semiestructurada, pero como yo lo hago, por ejemplo, uno se enfoca siempre como en 5 cositas. Por ejemplo, no sé quién se acuerda de uno, no sé si Miguel o alguno de los más grandes que se acuerde. Bueno, ya igual, a Miguel ahorita decía, habla, por ejemplo, del afecto. O sea, es importante uno a la hora, Juan, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, pues no, que era, tranquilo, era más como en la estructura, obviamente uno tiene algo planeado, entonces está preguntando que uno en qué, por ejemplo, se enfoca, pues, o sea, uno que siempre, que 5 como núcleos tiene que tener, ya por ejemplo desde el afecto, o sea, yo puedo Ah, hablar sobre el afecto del paciente, pero no es solo como, está triste, no, sino yo eh, tengo que tener en ujú. mente eso y ahí conversarlo un poco. No sé cuál de otras acordes, por ejemplo. Pues, a ver, por ejemplo, digamos que del afecto, pues está la mimia, pues, las expresiones faciales del paciente, no solamente evaluar si está también elevado, agresivo, ansioso, Ujú. hubiera presentado virajes, por ejemplo, o que hubiera tenido fluctuaciones en él. Exacto, o sea, También, todo eso hace parte, por ejemplo, del afecto y vos no vas a conocerlo preguntando solo si está triste o no, una respuesta muy estructurada, vos vas a saber eso conversándolo con el paciente. También está, por ejemplo, el núcleo motor, no preguntar cómo ha estado de actividad, si se siente bajito de ánimo elevado. Todo eso es importante tener en cuenta que uno debe ser organizado en la cabeza como una estructura, como, bueno, va a preguntar por esto y esto, y van a ver que muchas patologías, por ejemplo, están categorizadas hasta cierto punto, por eso tampoco es para sesgarse, pero es una forma de no tener un orden. Muchas enfermedades están organizadas como por esos dominios, pero la ideal es eso, uno irlo conversando para evitar las respuestas que me puedan cerrar el diagnóstico. Esas entrevistas tienen su utilidad según el caso. La estructura, por ejemplo, tenemos pacientes, es muy útil en pacientes psicóticos agudos o con discapacidades cognitivas, con marcada alteración neurológica o manía florida. Es decir, un paciente que sea psicótico agudo probablemente no te va a seguir el hilo de una conversación,
va a empezarte a hablar con neologismos, va a empezarte a inventar palabras, va a estar distraído, va a estar viendo para muchos lados. A ellos, uno que sirve que le digan sí o no. En ese momento está viendo algo, sí o no, porque probablemente te va a tomar mucho tiempo, va a ser muy circunstancial, va a ser muy tangencial y se va a perder el enfoque terapéutico de esos pacientes. Lo mismo con otras que estamos hablando, la discapacidad cognitiva, según el grado, puede que el paciente no te entienda una conversación completa, vos necesitas ser conciso con él. Lo mismo con la manía, sus pacientes están súper, como, ¿cómo decirlo? Como un volcán ahí, súper emocionados, va a ser difícil conversar con ellos. La semiestructura es muy útil en pacientes con síntomas afectivos, por ejemplo, como decía también Miguel, un paciente con depresión, con ansiedad es muy diferente que a vos te diga, estoy triste sí o no, a uno ahondar más allá de dónde viene esa tristeza cómo se manifiesta, etc. Lo mismo con los trastornos de la personalidad, conocer, por ejemplo, el paciente, cómo actúa, yo porque quiero asegurar que el paciente tiene un trastorno de la personalidad, y ya los pacientes que no están en un estado agudo o que ya son más crónicos, que ya han estado varias veces hospitalizados o que requieren de esa ayuda. Y la fluida no se usa, dada, pues, porque no abarca, o sea, esto se pierde su enfoque. Vamos a ver que la entrevista tiene varias fases. Tenemos 4 fases principales. En la entrevista, esa definición me parece muy bonita, que es una conversación que tiene un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Vos vas a conversar, sí, pero ¿por qué? ¿Por echar chisme o por qué? Acá tenemos que tener un horizonte claro, es un fin como tal, que es la persona que queremos ayudar. Por eso tenemos la importancia de ser organizados, como les decía, y cumplir propósitos predispuestos. Por ejemplo, la primera fase, ¿cuál es? La preparación o recepción. Es decir, cuando entra un paciente al consultorio, cuando uno mismo va al médico como paciente, eso es una situación extraña. Uno va a conocer a alguien nuevo que nunca ha visto. El paciente que entra en una situación de vulnerabilidad, cuando uno entra no está en una situación vulnerable, uno puede estar ansioso. Entonces es importante que en ese momento de esa recepción, por claves tanto verbales como no verbales, se empiece a generar la confianza. Es decir, cómo me saludo, cómo me presento, darle mi nombre, que me vea la cara, que sea que soy jovial, pero que hay siempre una marcación entre los dos. Eso es importante con ellos, especialmente con ciertos pacientes que pueden ser muy intrusivos. Es importante recordarles el carácter confidencialidad y privacidad del paciente. Es decir, lo que se diga en la consulta es entre los dos y nadie más va a saber de eso. Es importante iniciar obviamente con un orden, cómo se llama, cuántos años tiene, por qué viene a consulta, ir viendo su comportamiento, su conducta. Ya el desarrollo es el núcleo como tal de la entrevista. Queremos ver diferentes aspectos específicos que nos haya dicho durante la entrevista, indagar un poco más a fondo el problema actual, de dónde viene, cómo es la familia, ha sido él, qué antecedentes tiene la familia. O sea, es decir, no basarme solo en el origen del sistema, del síntoma, perdón, sino ir más allá, la descripción del mismo, y salirme en las categorías y buscar mucho más a fondo. Eso lo vamos a hacer más adelante como un análisis de fenómenos. Y ya el cierre, es importante que, particularmente en estas entrevistas, muchas veces los pacientes pueden quedar como un poco como en shock de lo que les diga. Es importante que el paciente recapitule, uno reafirmar y recordarle lo que se ha dicho, qué información se obtuvo, cuál es pues explicarle la problemática, qué se hará y que el paciente entienda. Preguntarle qué entendió, qué dudas tiene, que él entienda cuál es su diagnóstico, cuál es su tratamiento y cuál es su pronóstico a futuro respecto a su patología, tanto a él como a la acompañante, el familiar que se encuentre también. Es importante que esas son las mismas fases que se hacen en cada tipo de entrevista, tanto estructurada como sin estructurada. Lo que cambia es la forma en que se hace. Mientras que una estructurada yo probablemente voy a tener un sí, no, acá yo voy a conversar y voy sacando. Requiere un poco más de pericia clínica. Por eso requiere una práctica constante. Ya tenemos un diagrama, que es eso. Entonces tenemos que reunir la información, planificar la entrevista, preparar la cita, hacer explícito el por qué estamos conversando y a qué queremos llegar. ¿Qué quiere el paciente con la cita? ¿Qué espera el paciente con la cita? Eso es fundamental en psiquiatría. Vos, como paciente, ¿qué esperas que salga de acá? Una respuesta, una mejora, una esperanza. Muchas veces hay pacientes que dicen, me acuerdo de un paciente que estaba súper ansioso y él decía, alguna vez voy a volver pues voy a quitarme esa sensación. O sea, muchas veces ellos quieren reafirmarse en que van a estar bien. Eso es importante dejarlo claro siempre.
ya también intercambio de información, ya en el desarrollo, qué puntos de acuerdo tenemos, y pues ser explícito en la conclusión lo que se encontró, siempre con la verdad, y sintetizar, siempre resumir al final para que ellos puedan entender más fácil lo que se encontró. La relación médico-paciente. Este lo encontré en un artículo, que es quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación, reafirmando una vez más lo que repetió hasta cansancio de las miradas, pues del lenguaje no verbal. Entonces, es importante que esa relación se basa en la confianza. Hay que formar e informar al paciente de lo que se está haciendo. Hay dos grandes actores en este caso, el médico y el paciente, y debe haber una confianza mutua, tanto de uno hacia el paciente como el paciente hacia uno. Entonces, hay varias preguntas que uno debería pensar. Si el paciente confía en mí, quién es el paciente, qué tiene y qué es lo importante para el paciente y las expectativas frente a la cita. La confianza está compuesta por muchas partes, por el lenguaje verbal y no verbal, por ser cálido, empático, no juzgar. Los pacientes no quieren ser escuchados muchas veces, no necesitan que vos los juzgues o una charla. Ser cortés, ser amistoso. Sin embargo, hay que ser claro en que uno no debe temer interrumpirlos cuando se considere necesario. Muchas veces los clientes se pueden alargar y el tiempo apremia y uno tiene que decir, bueno, ya, hay que enfocarse en lo importante. Acá hay algo relevante y es la transferencia y la contratransferencia. La transferencia, ¿qué es? Es el proceso por el cual las personas, a partir de las personas importantes en su vida, desarrollan patrones de conducta. Es decir, son aspectos que el paciente pone en relación con el médico. O sea, el paciente ya llega con una forma de conducta que él ha desarrollado a partir de otras personas que fueron importantes para él. Eso es lo que uno se va a encontrar. Un paciente, sino una historia muy, muy detrás de que lo han formado como persona. Y la contratransferencia es lo contrario. Es lo que yo como médico, yo he vivido, qué sesgos me he creado y qué aspectos emocionales que siento respecto a lo que me cuenta el paciente, y eso también enfrenta a lo que me cuenta el paciente. Es decir, la contratransferencia es lo que yo como médico puedo llegar a juzgar o puedo llegar a sentir frente a lo que me cuentan. Por eso es importante que eso es dinámico. La transferencia y la contratransferencia no es que pase una vez y ya, eso es constantemente según se avanzan las citas y según se cambia, uno empieza a sentir y a sesgarse por así de forma diferente y el paciente empieza a desarrollar también eso según más lo conoce a uno. Entonces es importante ver al paciente como un humano, como un fin en sí mismo, es respetar sus silencios, sus interpretaciones, sus reflexiones, sus capitalizaciones. Es importante que el paciente tenga su tiempo de pensar en lo que se le ha dicho. Uno como médico, y más cuando está en formación, uno le huye al silencio, uno no sabe cómo qué hacer, no es como quieto, no sabe si, o cuando lloran, por ejemplo, uno no sabe qué hacer en muchos casos. Pues eso es relevante, ya que en entrevistas o en temas sensibles, es importante recordar que la otra persona también se ve afectada y requiere como organizar su cabeza de lo que le acaban de decir, que reflexione, que en un momento de silencio piense qué es todo lo que le han dicho y pues, qué le quedó de eso. Por eso es importante que el paciente tenga la libre expresión pues, la libertad de expresarse, de decir, no, vení, no entendí esto o no me quedó claro. Y además uno escuchar activamente, porque es muy diferente uno decir, sí, sí, bueno, ya, pero al paciente hay que escucharlo y entenderlo, ya que puede ser fácilmente un familiar de uno. Siempre es importante, y lo remarco también varias veces, recordarles la confidencialidad. Eso genera mucho la confianza. Es importante que ellos sepan que lo que nos digan va a quedar para nosotros, a excepción de casos muy específicos, pues, pero ya que ellos están en una posición vulnerable, donde están dándonos una parte muy íntima de sí mismos. Para conocer al paciente, tenemos una dificultad y es objetivizar los objetivos. Es decir, el paciente me está contando algo que él siente, pero para yo poder entender eso es muy difícil. Es volver, por así decirlo, científico, entre comillas, una experiencia subjetiva, un fenómeno de ellos. Por medio de la entrevista, lo que hacemos es acercarnos un poco a quién es el paciente y su psique, su forma de pensar. Es acercarse a la ontología, la forma de ser el paciente. Es los fenómenos que él tiene, que ha vivido, que uno intenta relatar y uno tiene que hacer de eso algo lo más objetivo y científico posible. Para eso es muy útil las entrevistas semi-estructuradas. ¿Por qué? Porque de esas experiencias que él me cuenta, cuando yo conozco un poquito más atrás, por decirlo, conozco un poquito más de chisme, yo puedo saber un poquito
sobre su religión, sobre su red social, sobre cómo es su familia, cómo es su grupo familiar, qué factores de riesgo tienes, qué factores protectores, qué factores atenuantes. Todo eso me sirve a entender un poco esos fenómenos que él me dice. Voy a poner un ejemplo. Un paciente con bipolar que tiene una manía eh, religiosa. Es importante subjetivizar esa experiencia, objetivizar esa experiencia que él tiene, ese fenómeno que él ve como real, pues tiene mucha importancia si, por ejemplo, él tiene antecedentes de una familia muy religiosa, o por el contrario, cuando cambian, que no era religioso y de repente se volvió demasiado religioso. Es un fenómeno que él está viviendo, que yo no puedo entenderlo, que yo no puedo vivirlo por él, que él me está comentando, pues yo conozco un poco más a fondo, yo sé que algo cambió y que hay algo nuevo que me pone a pensar, ¿qué estará pasando acá? Por eso es importante uno saber un poquito más atrás. ¿Qué nos aportan esas entrevistas? La confianza, porque el formato conversado es que ayuda a la comodidad. Es muy diferente cuando te preguntan así como a rajatabla las cosas, a cuando te empiezan a hablar, te empiezan a contar un poco de las cosas que van viendo, y eso te genera confianza. La fluidez también permite que sea más espontáneo y que, por así decirlo, uno como entrevistador coja ideas al aire. Veo, es que me dijiste esto, ¿por qué mencionas esto? ¿Por qué haces una cara cuando hablas de esto? Es importante que muchas veces los pacientes más consciente y inconscientemente pueden intentar omitir información o se les pasa algo por alto que un entrevistador perspicaz puede cogerlo en el aire, por así decirlo, y guiarlo hacia donde lo quiere llevar o hacia donde siente que va la conversación. Además, esto permite que se adapte, ya que el paciente, bueno, y en realidad todos nuestros pensamientos son fluidos, es un tren de pensamiento y uno lo que hace es que agarra pequeños pensamientos. ¿Esto qué hace? Estas entrevistas permiten que el entrevistador también pueda montarse ese tren momentáneamente del paciente. Uno ve que el paciente se va yendo por una idea o por un pensamiento que le llegó, uno montarse y enfocar la entrevista respecto a eso si uno lo considera aportante e importante. Y la añada profundidad, ya que el paciente puede expresar con sus palabras lo que siente, sus síntomas y principalmente su experiencia subjetiva. Eso es muy importante, especialmente en la psiquiatría, porque esa experiencia subjetiva es en lo que uno se basa, en lo que el paciente me cuenta como un fenómeno propio que yo estoy intentando dilucidar de la manera más clara posible. Acá vamos a hablar de un poquito de algo llamado la tipificación. ¿Qué es la tipificación? Es el proceso por el cual vemos al paciente como un prototipo. Es decir, todos, pues como todos los pacientes depresivos se parecen con tales características. ¿Esto cómo se ha hecho? Eso se ha logrado por medio de muchas entrevistas, de comportamiento y de la conversación. ¿Qué es el problema de esto? Esto es muy útil en términos de cómo de homogeneizar las respuestas y sirve para los criterios y todo eso. Pero estas tipificaciones son variables, eso puede cambiar y uno mismo como psiquiatra o como estudiante, como médico, lo que sea, debe dudar de la tipificación, porque no todos los pacientes depresivos van a ser iguales, no todos los pacientes bipolares van a ser iguales, y cada uno es un pequeño mundo. Sin embargo, eso es muy útil, como un proceso rápido, por así decirlo, como de conocimiento rápido. Es importante no olvidar que la psiquiatría es longitudinal y comórbida, es decir, a lo largo de que yo vea al paciente en un tiempo determinado, yo va a haber cambios y otras enfermedades pueden afectarme al paciente en diferentes formas, por lo que es importante abrir los ojos a la hora de categorizar a los pacientes y nunca olvidar que un paciente puede tener pulgas y piojos, es decir, un paciente puede tener múltiples enfermedades psiquiátricas y por ende la tipificación cerrada en solo una lo podemos sesgar respecto a lo otro que tiene también el paciente. Para conocer qué tiene mi paciente, ya hemos hablado de las entrevistas estructuradas que permiten no cerrarse solo a llenar casillas y por medio de actividades como por ejemplo la entrevista y la tipificación, buscamos ver como los fenómenos y lo que objetivar lo que el paciente relata y aprender un psico más certero. Esto que estoy haciendo, como yo estoy conociendo un poco más atrás del paciente, lo que ha vivido, cómo nació, cómo crió, yo tengo un perfil no solo patológico, sino psicopatológico, quién es mi paciente, cómo se relaciona, cómo son sus relaciones interpersonales, a qué se dedica, todo eso, que me llevan a pasar a formar un sujeto y un objeto más real y nos permiten a nosotros tomar como de su experiencia propia, sacarla y ponerla un poquito más clara, más objetiva. Vamos a hablar un poquito de técnicas. Es importante no retroalimentar al paciente.
según yo voy viendo al paciente los síntomas y lo que en él encontramos, es importante contar, él merece, él tiene derecho a saber sobre su enfermedad y sobre lo que se está viendo. El silencio además permite que el paciente recapitule sus ideas, las medite, es un momento de introspección para ellos, para entender qué se les está diciendo. Es importante aclarar las versiones no concordantes, pacientes que empiezan a contradecir o una duda que no tiene, es importante aclarar, pasar el momento, no sé, de pena, ponerse rojo y aclarar bien qué se está pensando, qué se quiso decir, pues no tener total certeza de lo que se va a hacer a continuación. La clarificación es que una entrevista exitosa incluye información entendible por parte del médico y aclarar las dudas. El paciente después de toda una retahíla de ideas va a tener muchas dudas, va a tener mucho que pensar. Es importante que ellos tengan claro, que ellos hagan de la entrevista sabiendo más de su enfermedad, sabiendo mínimo qué tienen y qué se va a hacer. Ahí no comprendan la enfermedad como tal, en su totalidad. Es importante interpretar. El paciente trabaja junto con el médico trabaja junto con el paciente para entender sus pensamientos, sentimientos y acciones. Es decir, el médico no debe hacer interpretaciones libres, no se debe hacer como prejuicios o sesgos. Es importante que, basándonos en las preguntas y en todo lo que hemos sabido del paciente, interpretar las cosas que nos están contando y que estamos viendo principalmente. Y es fundamental el refuerzo positivo, ya que no todos los temas son fáciles. Cuando el paciente se siente seguro y nos da la confianza de comentarnos algo que para él es difícil, es importante no reconocérselo, agradecerle que está haciendo el esfuerzo por poder hablar con nosotros. Es importante resumir lo que se le ha dicho al paciente, que ellos tengan una idea mental más o menos clara de qué se hizo y qué es el paso a seguir, cuál es el paso a seguir, y la psicoeducación. Es importante que ellos salgan con unas recomendaciones, unas técnicas, algo en lo que se puedan apoyar a partir de lo que uno ha recolectado a lo largo de la entrevista y que ha sido validado, obviamente, ya médicamente. Entonces vamos a ver un caso clínico para que se pongan más activos. Tenemos un paciente de 27 años, que es soltero y bachiller, que refiere sentirse diferente a otras personas y que desde la niñez nadie lo ha comprendido. No tiene amigos, se ha aislado y evita contacto con otros. Sus tiempos libres los pasa pintando y ha tenido clases de pintura en ciertas ocasiones. Dice que a los 19 años tuvo un episodio en el que dejó de hablar inesperadamente, escuchaba voces y tuvo pensamientos agresivos y violentos. Hasta el momento, ¿qué pensarían que puede tener el paciente? Pues ahí se ven unas características mucho como de trastorno de la personalidad esquizoide, pero que ya pues empezó como a psicotizar. Ujú. ¿Alguna otra idea? Así sea que no La- hayan pasado por psiquiatría, Pudiéramos cualquiera. mirar, pues ¿Cómo? pudiéramos pensar en síndromes psicóticos, pues o algún brote psicótico por X motivo. Ujú. Y Listo, también, pues ¿alguna? sí, o sea, como esquizofrenia, pues como la edad del paciente que desde la juventud pues está presentando estos eventos, también se puede considerar pues dentro del síndrome psicótico específicamente esquizofrenia. Exacto, y tenemos varias Y ideas que se enfocan mucho en eso. Ah, bueno, perdón, amiga, ¿qué quieres decir? no, y también pues queríamos, pues de pronto importante saber si estos síntomas psicóticos son los como que predominan o simplemente están acompañando como a estos otros como sintomatología, por ejemplo, afectiva. Exacto. Entonces acá tenemos varias cosas como para agarrarnos, por así decirlo. Vemos que es un paciente con una historia crónica desde los 19 años, bueno, es más, desde antes. Refiere que se ha sentido desde la niñez que nadie lo ha comprendido. Ha estado muy aislado, él viene varios años con esta misma sintomatología. Dice que ya hace 8 años, sí, 8 años tuvo un episodio en el que dejó de hablar y escuchaba voces. O sea, es un paciente que viene con un caso alarmado, en el que ya desde pequeño refiere sentirse diferente, eh, refiere que ya le ha pasado lo que se puede decir un episodio psicótico, escuchar voces, ha tenido pensamientos agresivos y violentos. Lo que decía Carolina es muy cierto, la del paciente también, es hombre, soltero, tiene muchos factores de riesgo, por ejemplo, el ser soltero, el ser aislado es un factor de riesgo, tiene pocos factores protectores de lo que sabemos de la historia. Sin embargo, ya vamos a ver la diferencia acá entre una entrevista estructurada y semiestructurada. ¿Qué vemos acá? Una entrevista estructurada, ¿qué hace, por ejemplo? Son preguntas muy específicas. Acá que dice en la primera,
que si siempre se ha sentido depresivo o si empeora en cierto tiempo, que si he tenido interés disminuido y pues, sí, como pérdida de la alegría, que he tenido insomnio, cansancio, pérdida de energía, que he tenido dificultades para pensar o la concentración. Dice que hay veces siente eh, que es el centro de la atención, pero sabe que él no lo es. O, por ejemplo, miremos las respuestas que hace el paciente en una entrevista estructurada. Le preguntan, ¿alguna vez ha sentido, pues, o ha experimentado tener ciertos pensamientos que no son suyos o que han sido puestos en su cabeza? Acá hay un problema con esta pregunta. Hay unos síntomas que hay unos síntomas que a los pacientes les molestan y otros síntomas que a los pacientes no les molestan. Es egosintónico, egoistónico. El paciente siente que hay algo raro, el paciente no siente que hay algo raro. Esa pregunta está asumiendo que que él es capaz de identificar que hay algo raro. Sin embargo, el paciente psicótico muchas veces él afirma y él, es un delirio, él afirma que esa idea que él tiene es real. Esa pregunta asume que él va a tener esa introspección de decir, no, acá hay algo raro. Lo mismo con esta otra pregunta. Y sobre pensamientos que han sido tomados de tu cabeza. Él dice que no, que él mueve la cabeza y solo dice que no. Es decir, ese tipo de preguntas las se cierran más y pierden como todo el contexto que vemos acá antes, que es desde pequeño sentido solo, que desde 19 años tuvo un episodio que dejó hablar. O sea, todo eso atrás y además cierra las preguntas como buscando una respuesta muy específica, que los pacientes muchas veces pueden entenderlo. En este caso, por ejemplo, un paciente que tiene una psicosis, que para él sus ideas son normales y es normal. Para él no hay nada raro en sus ideas. Ya en la semiestructurada que encontramos, tenemos, por ejemplo, que él se siente depresivo, enojado, ansioso. Dice que él ha notado cambios en los últimos años y, por ejemplo, ¿qué dice? Algo muy específico, que se siente muy extraño ver a través de estos ojos. Dice que él desde los 6 años se siente que es atrapado por tristeza y por pensamientos que van muy rápidos. Es despierto durante la noche y duerme en el día. Tiene unos problemas con la concentración. Dice que él escucha sus pensamientos muy fuertes en su cabeza. Él dice que experimenta como pensamientos alienígenas que han sido implantados en su cabeza, duda de su existencia y se mira constantemente al espejo para ver si él existe. Son todas esas cosas que si uno con una entrevista más organizada, o bueno, más organizada no, porque también es organizada en estructura más cerrada, se están perdiendo. Conocer, por ejemplo, él cómo siente cuando se ve al espejo, es muy difícil que, pues una pregunta muy específica, puedo decir sí o no. Es una pregunta que vos requerís conversarla y llegar hasta el punto en que te siente la confianza en vos de decirte, de sí, yo me siento raro. Por ejemplo, dice que él siente que las personas lo miran y se ríen de él o que vive en su propia mente, que su cuerpo es solo un vehículo. Por ejemplo, acá vemos cómo toman las preguntas. El entrevistador es más amplio, dice, se siente muy, pues hay veces demasiado esos pensamientos y se refiere a algo que ya ha conversado el paciente, algo que cuando ya habla, por ejemplo, de dificultades en la concentración y los pensamientos. Él dice, por ejemplo, que hay veces que no es capaz de liderar esos pensamientos y que tienen su propio poder. Él incita a hablar más, le dice, pues le incita a hablar más, le pregunta más sobre los que ha hecho, por ejemplo, le pregunta de una experiencia que él ya había mencionado, algo sobre los pensamientos alienígenas o que no son sus propios pensamientos. Y ahí cuando él va agarrando ideas del paciente, cuando dice que son pensamientos solemnes, que es algo especial, él sabe que el entrevistador puede enfocarse más en de dónde vienen. Él quiere identificar que son pensamientos solemnes y él empieza a conectar hasta pensar, hasta llegar a que ha sido enviado por Dios. Esto que decía en el artículo de donde saqué esa información, que si no estoy mal ya se los pasé o si no luego se los paso, nos dan el ejemplo que con esa entrevista estructurada el diagnóstico era depresión, entonces con esta entrevista semiestructurada el diagnóstico sí era esquizofrenia, que es lo que el paciente probablemente esté cursando. Entonces, en conclusión, ya para ir dando cierre, para que podamos hablar un ratico ahorita, la entrevista psiquiátrica es una situación, esperen, una situación de vulnerabilidad para el paciente, por lo que es importante que el paciente depende, de nosotros depende que el paciente se sienta seguro con nosotros. Hay que generar esa confianza, como ya vimos, con el lenguaje tanto verbal como el no verbal. Las entrevistas semiestructuradas
aunque pueden llevar un diagnóstico más oportuno, requieren de mayor entrenamiento, requieren un entrevistador sagaz y perspicaz que coja las ideas, que sepa guiar al paciente hacia donde lo quiere, pues, o hacia donde le interesa saber, a que el paciente se abra y le cuente a uno qué está pasando. Y las entrevistas estructuradas son los que más se utilizan en la medicina general y en otras ramas de la medicina. Entonces es importante tener todo eso en cuenta a la hora de hacer una entrevista psiquiátrica. Ya está la última frasecita de San Agustín de Hipona. Listo, yo creo que eso es todo. No sé si alguna tiene una pregunta, una inquietud, un comentario, o no sé qué quieran decir.